El poder de la intención, de Wayne Dyer. Capítulo 6. La intención y el infinito. La eternidad no es el más allá, es esto. Si no la alcanzas aquí, no la alcanzarás en ninguna parte. Voy a aconsejarte que hagas un pequeño ejercicio aquí y ahora. Cierra este libro y di en voz alta: no soy de aquí. Deja que el significado de las palabras te llegue claramente. El significado es que tú estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Te han enseñado que quien eres es un cuerpo con tu nombre, compuesto de moléculas, huesos, tejidos, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Te conoces como la persona con tu nombre y te identificas con la persona con las cosas y los logros que has acumulado. Ese yo también posee una información terrible. Sabe que, si tiene suerte, está destinado a envejecer, enfermar y perder todo lo que ha amado. Y que después morirá. Se trata de una versión abreviada de lo que te ha ofrecido el mundo, que probablemente te ha dejado confuso, atónito, por lo absurdo de lo que llamamos vida. Ante tan sombría perspectiva que infunde miedo, incluso terror, quisiera explicar un concepto que disipará el terror. Quiero que sepas que no tienes por qué compartir la idea de que somos solo un montón de huesos y tejidos destinados a ser aniquilados en el proceso de envejecimiento. Hemos surgido de un campo universal de la creación que yo llamo intención. En cierto sentido, esa mente universal es completamente impersonal. Es puro amor, cariño, belleza y creatividad, en continua expansión e infinita abundancia. Tú has emanado de esa mente universal. Y como digo incesantemente, lo universal significa en todo tiempo y en todo lugar, o en otras palabras, el infinito. Mientras tus deseos estén alineados con el movimiento hacia ese principio imperecedero, no existe nada en la naturaleza que te impida satisfacer esos deseos. Solamente cuando decides que el ego se ponga al movimiento expansivo y receptivo de la mente infinita de la intención, es cuando no se realizan tus deseos. La vida en sí misma es eterna y tú surges de esa nada, de esa no cosa llamada vida. Tu capacidad para conectar con lo interno y vivir en el aquí y el ahora decidirá si sigues conectado a la intención. La vida es eterna. Todos vivimos en un escenario en el que convergen múltiples infinitudes. Echa un vistazo esta noche y contempla la infinitud del espacio. Hay estrellas tan lejanas que se miden por la distancia que recorre la luz en un año terrestre. Más allá de las estrellas que puedes ver, hay afinidad de galaxias que se extienden hasta lo que llamamos eternidad, y el espacio que tú ocupas es infinito. Su inmensidad es tan excesiva que no podemos abarcarla. Estamos en un universo infinito, sin principio ni fin. Fíjate en esta frase: si la vida es infinita, esta no es la vida. Vuelve a leerla y ten en cuenta que la vida es realmente infinita. Podemos verlo en todo, si lo observamos meticulosamente. Por consiguiente, tenemos que llegar a la conclusión de que la vida, en cuanto a nuestro cuerpo y todos sus logros y posesiones, que sin excepción comienzan y acaban siendo polvo, no es la vida misma. Comprender la verdadera esencia de la vida podría cambiar drásticamente tu vida para mejor. Se trata de un tremendo cambio interior que elimina el miedo a la muerte. ¿Cómo vas a temer a algo que no puede existir? Y te conecta permanentemente con la fuente infinita de la creación que lo dispone todo desde el mundo del espíritu infinito hasta un mundo finito. Aprende a sentirte cómodo con el concepto de la infinitud y a verte como un ser infinito. Mientras que nosotros estamos en este mundo finito de principios y fines, la fuerza de la intención mantiene su naturaleza infinita porque es eterna. Cualquier cosa que experimentes que no sea eterna sencillamente no es vida. Es una ilusión creada por tu ego, que intenta mantener una identidad y un domicilio distintos de su fuente infinita. Este cambio para verte a ti mismo como un ser espiritual infinito, con una experiencia humana y no con lo contrario, es decir, un ser humano con una experiencia espiritual ocasional, conlleva una carga de miedo para la mayoría de las personas. Te ruego que examines esos temores y te enfrentes con ellos inmediatamente. El resultado será una conexión permanente con la abundancia y la receptividad de la fuente universal que dispone toda la creación en la forma temporal. Tu miedo al infinito. Todos estamos en un cuerpo que va a morir y lo sabemos. Sin embargo, como no podemos imaginárnoslos para nosotros mismos, actuamos como si no fuera así. Es casi como si nos dijéramos: todos se mueren menos yo. Esto se puede atribuir a algo que observó Freud.
Como nuestra propia muerte nos resulta inimaginable, nos limitamos a negarla y a vivir la vida como si no fuéramos a morir, por el terror que nos infunde nuestra propia muerte. Al ponerme a escribir este capítulo, le dije a un amigo que mi objetivo consistía en dejar al lector con una ausencia total del miedo a la muerte. Me gustaría saber, lector, si te afecta de este modo, incluso a pequeña escala. Cuando tenía 7 años vivía con mi hermano mayor, David, en una casa de acogida en Michigan, en el 231 de Towell Road. Las personas que nos acogieron mientras mi madre trabajaba para reunir a su familia eran el señor y la señora Scarf. Hay algo que recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. David y yo estábamos sentados en la galería de atrás de nuestra casa y la señora Scarf salió llorando, con 2 plátanos en la mano. Nos dio uno a cada uno y dijo: «El señor Scarf ha muerto esta mañana». Era la primera vez que yo experimentaba el concepto de la muerte en un ser humano. Con la inocencia de mis 7 años, intentando aliviar su dolor, que era evidente, le pregunté: «¿Cuándo va a volver?». La señora Scarf, con una palabra que no olvidaré jamás, simplemente dijo: «Nunca». Me fui arriba, a mi litera, pelé el plátano e intenté comprender el concepto de nunca. ¿Qué significa realmente estar muerto para siempre? Podría haberme hecho a la idea de 1000 años o 1000 años luz, pero la idea de nunca era tan aplastante, tan sin final, que me dieron ganas de vomitar. ¿Qué hice para enfrentarme con esa idea incomprensible de nunca? Sencillamente me olvidé del asunto y me dediqué a ser un niño de 7 años en una casa de acogida. A eso se refería Castaneda cuando dijo que todos estamos en unos cuerpos camino a la muerte, pero actuamos como si no fuera así. Y esa es nuestra mayor perdición. La propia muerte. Existen 2 puntos de vista fundamentales sobre el dilema de la propia muerte. Según el primero, somos cuerpos físicos que nacen y viven durante cierto tiempo. Por último, nos deterioramos, la carne se desgasta, morimos y seguimos muertos para siempre. Tanto si aceptas esta perspectiva de una forma consciente o no, resulta espantoso desde el punto de vista de los vivos. A menos que aceptes el segundo punto de vista, es muy comprensible el temor a la muerte. O quizás la acojas si detestas o temes a la vida. Según el segundo punto de vista, sencillamente somos eternos, un alma eterna en una expresión temporal de carne, es decir, que solo muere el cuerpo físico, que somos perfectos como somos creados y que nuestra condición física emana de la mente universal de la intención. Esa mente universal es y sigue siendo amorfa, la energía pura del amor, la belleza, la generosidad, la creatividad, y no puede morir, puesto que no posee forma, ni muerte, ni límites, ni deterioro, ni carne, ni posibilidad de consumirse. ¿Cuál de estos 2 puntos de vista te ofrece más consuelo? ¿Cuál va asociado a la paz y al amor? ¿Cuál provoca miedo y angustia? No cabe duda de que la idea de un yo infinito te mantiene en buenas relaciones con la infinitud. Saber que en primer lugar y por encima de todo, eres un ser infinito conectado conscientemente con tu fuente, que es eterna y omnipresente, es la perspectiva más reconfortante. Por su naturaleza infinita, está en todas partes, y de ahí se deduce que la totalidad del espíritu debe estar presente en cada punto del espacio en el mismo momento. El espíritu está presente, eternamente, en todas partes, tú incluido. Jamás puedes estar separado de él. Aprenderás a reírte de la absurda idea de que puedes estar separado de la mente universal. Es tu fuente, tú eres ella. Dios es la mente por mediación de cual piensas y existes. Estás siempre conectada contigo, incluso si no crees en ella. Ni siquiera un ateo tiene que creer en Dios para experimentarlo. La cuestión que se plantea no es si tu cuerpo va a morir, sino en qué lado de la infinitud deseas vivir. Tienes 2 posibilidades, vivir en el lado inactivo o en el lado activo de la infinitud. En cualquier caso, tienes una cita con el infinito y no hay forma de evitarla. Tu cita con la infinitud. Vuelve a leer la cita de Joseph Campbell al principio de este capítulo. La eternidad es ahora mismo, aquí mismo, eres un ser infinito. Una vez superado el temor a la muerte como final, te fusionas con el infinito y sientes el alivio y el consuelo que proporciona darte cuenta de esto. En este mundo material todo lo identificamos con un continuo espacio temporal. Sin embargo, la infinitud no tiene preferencia ni por el tiempo ni por el espacio. Tú no eres los elementos que constituyen tu cuerpo, simplemente utilizas esos elementos. Traspasas el espacio y el tiempo y te fundes con la mente infinita universal. Si todavía no lo has reconocido es porque tienes miedo. Puedes mantener tu cita con la infinitud mientras estás en tu cuerpo temporal,
con una adhesión esclava al tiempo y al espacio. El objetivo que persigo en este capítulo es ayudarte a tomar conciencia de esto y a que lo hagas. Si llegas a esa fusión, te garantizo una vida sin temor a la muerte. Vamos a echar un vistazo a los elementos de la prisión espacio-temporal en la que encontramos nuestro cuerpo material y todos sus tesoros. El factor del espacio significa que experimentamos una separación de todos y de todo. Según mis límites, este es mi espacio, ese es tu espacio. Incluso tu amigo del alma vive en un mundo distinto del tuyo. Por mucho que te acerques en el espacio, os separan los límites. En el espacio siempre estamos separados. Intentar imaginar un mundo infinito sin espacios y separación resulta sumamente difícil, hasta que concertamos una cita con la infinitud. El tiempo también constituye un factor de separación. Estamos separados de todos los acontecimientos y recuerdos de nuestro pasado. Todo lo que ha ocurrido está separado de lo que ocurre ahora. Todo lo que ha ocurrido está separado de lo que ocurre ahora. El futuro está separado del aquí y el ahora en el que vivimos. No podemos conocer el futuro y el pasado se ha perdido. Por consiguiente, estamos separados de todo lo que ha sido y de lo que será por esa misteriosa ilusión llamada tiempo. Cuando el alma infinita abandona el cuerpo, deja de estar sometida a las restricciones del tiempo y el espacio. La separación ya no puede intervenir, de modo que la pregunta que planteo no es si crees tener una cita con la infinitud, sino cuándo acudirás a esa cita inevitable. Puedes hacerlo ahora, mientras estás vivo en tu cuerpo, en la ilusión del espacio y el tiempo, o puedes hacerlo a la hora de la muerte. Si decides acudir a la cita con la infinitud cuando aún estés vivo y respirando, será como aprender a morir mientras estás vivo. Una vez hecha esta transición al lado activo de la infinitud, se disuelve el miedo a la muerte y te ríes de su estupidez. Comprende tu verdadera esencia, mira a la muerte a los ojos y rompe las ataduras que te esclavizan a ese temor. No morimos, anúncialo, medita sobre ello, considéralo desde un punto de vista. Si no fueras un ser infinito, ¿de qué serviría tu vida? Sin duda, no solo realizan los movimientos de nacer, trabajar, acumular, perderlo todo, enfermar y morir. Al despertar ante tu esencia infinita y mantenerte conectado en las 7 caras de la intención, empiezas a liberarte de las limitaciones que te ha impuesto el ego. Pones en movimiento la orientación de la mente universal infinita que te ayudará, y sobre todo sientes la paz que se apodera de ti cuando expulsas el temor a la muerte y la condenación de ser mortal. Me conmueven las historias de grandes maestros espirituales cuando abandonaron este plano terrenal, sintiéndose dichosos y sin temor. He aquí las últimas palabras de alguna de las personas que admiro. Ha llegado la hora que tanto había esperado, Teresa de Ávila. Seamos más amables los unos con los otros, Aldous Huxley. Si esto la muerte es más fácil que la vida, Robert Louis Stevenson. Se acabó la tierra, estoy contento, John Quincy Adams. Oiré en el cielo, Ludwig van Beethoven. Luz, luz, el mundo necesita más luz, Johann Wolfgang von Goethe. Voy a ese país que he deseado ir toda la vida, William Blake. Allí es muy hermoso, Thomas Edison. Ram, 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 Mahatma Gandhi. ¿Por qué no escribes tus últimas palabras y te conviertes en un ser infinito mientras aún ocupas tu cuerpo? Mientras reflexionas sobre tu cita con la infinitud. Fíjate en cómo vivimos la mayoría de nosotros. Sabemos que estamos en un cuerpo que morirá, pero nos comportamos como si no fuera a ocurrirnos a nosotros. Este punto de vista pertenece al lado inactivo de la infinitud, donde no vemos la conexión con la intención ni nuestra capacidad de mantenernos en armonía con el espíritu creativo. Examinamos la diferencia fundamental entre mantener la cita con la infinitud ahora o en la hora de la muerte. En el primer caso, estarás del lado activo de la infinitud. En el otro, la evitarás, quedándote en el lado inactivo.